La pedagogía del alma en modo virtual. Mi Colegio del Alma. Hola mis queridos estudiantes de grado 10 y 11 de Mi Colegio del Alma. Hoy nos encontramos para una clase de Cátedra de Paz sobre el conflicto armado. Les quiero presentar una invitada muy especial que tenemos hoy. Juliana, bienvenida. Hola profe Lina y hola a todos los jóvenes estudiantes de Mi Colegio del Alma. Para mí es todo un gusto estar aquí hoy con ustedes y pues como lo decía la profe, mi nombre es Juliana, soy trabajadora social egresada de la Universidad de Caldas y durante toda la carrera estuve trabajando profundamente estos temas relacionados con el conflicto armado, así que espero que hoy podamos conversar un poco al respecto. Bueno, Juliana, para comenzar me gustaría que nos contaras un poco si tú sabes para qué fue creada la Cátedra de Paz en las instituciones educativas de Colombia. Claro, es que resulta que Colombia llevaba más de 50 años de conflicto armado, entonces cuando se empieza a gestar el proceso de paz en el país, se dan cuenta en el gobierno que el proceso de paz o la paz en sí no es un asunto que le compete solo al gobierno o a las FARC, sino que la sociedad civil también tiene que involucrarse. Todos somos parte de este proceso de la paz. Entonces, por eso nace el decreto 1038 del 2015, que obligan que cada institución haya una cátedra de paz que permita fomentar competencias, actitudes y conocimientos a los estudiantes sobre la cultura de la paz y sobre una convivencia pacífica. Bueno chicos, espero que nos haya quedado un poco más amplio el concepto ya estudiado sobre la Cátedra de Paz. Ahora me parece súper importante, Juli, que nos contaras un poco sobre lo del conflicto armado, la experiencia que viviste desde tus prácticas en la universidad. Bueno, primero me gustaría empezar contándoles que antes de entrar a la universidad, yo no tenía idea de que el conflicto armado existía. Yo nunca había escuchado ese término. Y solo hasta algunas clases del primer semestre empecé a darme cuenta por las historias de unos profesores que existía un conflicto armado, que existían unos jóvenes excombatientes con los que ellos habían trabajado y muchas cosas más que empezaron a hacerme sentir como muy sorprendida y también un poco culpable de haber sido indiferente a esa realidad por tanto tiempo. Entonces ahí es que decido como empezar a estudiar este tema y empezar a involucrarme más. Mi práctica académica yo la realicé con un proyecto que se llama Memorias en Diálogo. Entonces fue muy interesante porque lo que hicimos fue reunir a diferentes caras de la sociedad civil, a excombatientes, a víctimas, a miembros de partidos en oposición al acuerdo de paz, a jubilados de la policía y así sucesivamente, para conocer como esas diferentes versiones o experiencias que cada uno tenía del conflicto armado y para ponerlas a dialogar y darnos cuenta de que ese otro que había al frente no era un enemigo, no era un monstruo, sino que todas habían sido personas afectadas por el conflicto y que de cierto modo habían configurado su vida alrededor de él. Bueno, Juli, y después de haber vivido como todas esas experiencias, ¿por qué no nos cuentas un poco qué fue lo que más te llamó la atención o qué historia de vida te marcó de pronto más en esas situaciones? Bueno, hubo como tres en particular. La primera fue una señora que vivía en Antioquia y fue víctima de todos los grupos armados de este país, ya que los paramilitares pues le mataron a su papá, el ejército le desapareció un hermano y las FARC dejaron a otro hermano en silla de ruedas y ella tuvo que abandonar su pueblo para irse a Manizales a tratar de empezar una nueva vida con sus hijas. Pero lo interesante no era esa historia de victimización, sino la forma de la que hablaba ella. Ella solo quería hablar de paz, lo único que le interesaba era saber la verdad. Entonces es muy interesante que estas personas que más situaciones difíciles han pasado son las que más hablan de paz y de ayudar a los demás y de perdón y de reconciliación. Eso me llamó mucho la atención. También tuve la oportunidad de hablar con muchos jóvenes excombatientes que fueron reclutados forzosamente y era muy impresionante como darse cuenta de que cuando por ejemplo yo era pequeña yo podía ir al colegio, podía jugar con muñecas, podía disfrutar con mis vecinos de la cuadra y mientras que eso pasaba en otra parte del país muy lejana estaban llevándose a estos niños de manera obligada
a ser parte de una guerra que no les correspondía y abandonar como su familia y todo lo que conocían. Eso me llamó también mucho la atención y me marcó muchísimo. Finalmente, algo que también como que significó mucho fue darme cuenta de que ese conflicto no es tan lejano como a veces parece ser, no es tan lejano a nosotros. Muchas veces conversando con abuelos o con tíos y con otros familiares acerca del tema, pude darme cuenta de que ellos también vivieron eso. Por ejemplo, me acuerdo mucho de mi abuelita que me decía que ella tuvo que abandonar su tierra. Ella vivía en un pueblo del norte del valle y tuvo que venirse con mi abuelito para acá, para Cartago, y empezar de cero, porque si no iban a terminar matándolos allá en el pueblo donde vivían. Entonces, cuando uno empieza a hablar de esos temas, se da cuenta de que no es tan lejos como parece y de que a nuestros mismos familiares también les ha sucedido. Claro, y realmente pues hago ahí un aporte, no son los abuelos, son los bisabuelos de Juli, porque son mis abuelitos, y estamos hablando de que la abuela murió el año pasado con 94 años, o sea que no es una realidad muy cercana. Eso fue hace muchísimos años que ella vivió esas experiencias. Sí, lastimosamente este conflicto ha sido de muchas décadas, ha marcado profundamente la historia del país y, como tú lo dices, no es algo que nació ayer. Bueno, mis queridos estudiantes, espero les haya aportado un poco Juliana desde sus vivencias en la universidad, ver que esto es una realidad, que no es algo lejano. Y como actividad les quiero dejar lo siguiente, pues ahora que estamos como en familia y compartiendo tanto, de pronto indagar a ese abuelito o al papá, a la tía, un vecino cercano, sobre esa experiencia, si ellos, ¿qué se podría decir ahí? Si ellos han vivido ¿Ha tenido relación con estos temas de los que hemos hablado? De pronto han sido desplazados o han vivido de cerca ese conflicto. Gracias, chicos, nos encontramos en una próxima oportunidad, que estén muy bien. Hasta luego. La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma.